Buen día. Esta es la tercera parte de la serie que hemos tomado en esta semana acerca de hablar de las cinco solas. Hablamos acerca de sola escritura, hablamos de sola fide o de solo fe y hoy hablamos de sola gracia. Una de las cuestiones más importantes que debemos entender con respecto al orden que hemos llevado es que sin la escritura no tenemos fe y sin la fe no entramos en la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Muchos describen la gracia simplemente como un favor no merecido, pero la gracia va mucho más allá, porque en la gracia de Dios está su misericordia, su bondad y el amor de Dios manifestado para todos nosotros, para nuestra salvación. Dice en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. No solamente estamos hablando de que es una bondad de Dios que hemos recibido, sino estamos hablando de la manifestación de la bondad y la misericordia y todo aquel amor que Dios tiene para nosotros en una persona, en la persona de Jesucristo. Y entonces cuando nosotros hablamos de que solo por gracia, nosotros estamos hablando de que solamente por ese amor que nosotros no merecíamos, que se manifestó en la misericordia de Dios, que entregó a su único Hijo por nosotros, solamente en esa obra nosotros podemos encontrar salvación. Mira, dice Romanos 11:6 y es la Nueva Traducción Viviente. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería realmente lo que es, gratuita e inmerecida. Muchas personas tratan de ganarse el cielo por sus buenas obras, tratan de ganarse el cielo a través de sacramentos, tratan de ganarse el cielo a través de sacrificios, cuando la realidad es que solamente es por la gracia de Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia por medio de Jesucristo, y en Jesucristo recibimos gracia sobre gracia. Y entonces, cuando nosotros entendemos que solamente podemos recibir esa salvación por la gracia de Dios y solamente podemos accesar la gracia de Dios por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo, nos damos cuenta que la escritura es muy importante porque nos anuncia las buenas noticias, nos anuncia el evangelio convence a nuestro espíritu y entonces nosotros creemos, y cuando creemos entramos en la gracia de Dios, y cuando estamos en la gracia de Dios, allí debemos de permanecer firmes. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia de Dios no hace acepción de personas, no hace distinción entre los que sí pueden entrar y los que no pueden entrar. No es como la ley de Moisés, que a los gentiles les cerraba la puerta a menos que pudieran cumplir con todos esos requisitos, sino que es abierta a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que tienen fe en su nombre, a ellos les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. La gracia de Dios es todo inclusiva, es decir, no hace acepción, no hace diferencias, no importa tu lugar de nacimiento, no importa tu edad, no importa tu estadio socioeconómico, ni siquiera importa tu estado moral. La gracia de Dios es para todos. Por eso cuando llegó la mujer que encontraron en adulterio, cuando ella llegó le dijo, yo no te condeno, ve en paz, pero no peques más. Encontró la gracia de Dios. Por eso cuando Zaqueo invitó a Jesús a su casa, encontró la gracia de Dios cuando dijo, él también era descendiente de Abraham y necesitaba salvación. Por eso la gracia de Dios no hace acepción. Por eso la gracia de Dios no hace distinción entre razas humanas o entre estado del humano. Él viene a buscarnos. Dice Efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es
de nosotros, es un regalo de Dios, es regalo de Dios. No podemos comprarlo, no podemos merecerlo. A veces digo, qué feo se sentiría o se siente cuando tú le das algo a alguien y te dice, ¿cuánto es? Si tú lo estás dando de corazón, si tú estás dándoles un regalo, no es para que te lo compren. Y a veces es tan insultante cuando nosotros decimos, oh, soy salvo por gracia, pero ¿con qué te pago, Dios? Te pago haciendo esto, te pago haciendo aquello, o voy a ganarme esa gracia haciendo esto o haciendo aquello. La salvación, dice, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es un regalo. Tenemos que aceptar la salvación como un regalo y permanecer en esa salvación. ¿Por qué? Porque la Escritura nos anuncia las buenas noticias de la gracia de Dios. La fe nos abre la puerta y nos ayuda a entrar y permanecer en esa gracia de Dios y ser no solamente justificados, sino ser santificados para que podamos ser glorificados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención que es en Cristo Jesús, esa es la gracia. Y esa gracia se ha manifestado, dice el apóstol Pablo en Tito 2:11, a todas las personas, a todo el mundo. No importa quién eres, ni de dónde eres, ni en qué condición estás. La gracia de Dios está allí para ti y para mí. Si tú escuchas estas buenas noticias y crees en las buenas noticias que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nosotros estamos perdidos, Él vino para nosotros. Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a acercarnos nuevamente a Dios. Y ese es el mensaje poderoso de la Escritura. Por eso la Biblia es tan importante, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando nosotros creemos esas buenas noticias, nosotros entramos en esa gracia y por medio de esa gracia nosotros somos justificados, somos santificados y seremos glorificados. Que Dios te bendiga. Y si hoy tú escuchas este mensaje y no estás a cuenta con Dios, hoy es el día. Ponte a cuentas con Dios, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de Él sea salvo. Y hoy es el día de la gracia de Dios. Hoy es el día de la benevolencia de Dios para todos nosotros. Dios te bendiga y espero algún día poderte ver en las mansiones celestiales cuando Cristo venga por su pueblo. Bendiciones.